Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala es presentado por Descarga Tempo, una cuenta muy tú. Y Entel está contigo en todas. Como le pasó a toda una generación de chilenos, los que hoy tenemos más o menos entre 40 y 55 años, mis primeros acercamientos a la chilenidad estuvieron marcados indeleblemente por la dictadura. Los lunes, todos formados en el patio para izar la bandera y cantar el himno nacional, con la estrofa de los valientes soldados incluida. En mayo tocaban las glorias navales y el himno de la Armada. En septiembre era el desfile con paso militar y música de banda de guerra, con los feriados del 11 del golpe, el 18 de la patria y el 19 de las glorias militares, todos juntos y revueltos. Y esas glorias no eran simplemente institucionales, porque en esos días la Armada significaba el almirante Merino, con sus prédicas de los martes en que hablaba de los humanoides y de los auquénidos, para referirse a otros seres humanos. Y el ejército, por supuesto, era Pinochet, el jefe de la represión y de los crímenes de la dictadura, cuyos aniversarios también llegaban en septiembre, aunque esos mártires no estaban en la conmemoración oficial. Víctor Jara, el general Prats, Orlando Letelier, todos ellos asesinados en septiembre. Una palabra tan linda como patria estaba capturada por una mirada que era militarista e ideológica, como si fuera propiedad excluyente del régimen y de quienes lo apoyaban, y de ciertas manifestaciones culturales que se mostraban como únicas, en especial el folclore rural de la zona central, con el guaso, la cueca y el rodeo. Hasta los héroes nacionales estaban capturados. Eran estatuas de mármol unidimensionales de acuerdo a esta mirada unívoca de la patria. O'Higgins, el general antecesor de Pinochet en el ejército. Prat, el marino obediente a su deber patriótico. Hasta Mistral entraba en el canon como la profesora abnegada en el rol femenino del cuidado a los demás. Por eso a muchos nos tocó irnos formando nuestra propia idea de lo que significa la chilenidad, para purgarla de esos elementos de autoritarismo y de división y poder nutrirla con la riqueza y la diversidad de lo nuestro, poder resignificarla. Y esa es una tarea individual, pero también de una sociedad que ha intentado ir formando poco a poco una idea compartida de lo chileno. Y en ella hemos aprendido que la historia es mucho más rica e interesante que las estatuas de mármol, que O'Higgins era un general victorioso, pero también un outsider despreciado por la aristocracia como el Guacho Riquelme, que Prat fue un héroe aún antes del 21 de mayo, un abogado crítico y humanista que no dudó en enfrentarse con las autoridades de la Armada por lo que creía justo, y que Mistral era una mujer rebelde y poderosa, muy lejana a la caricatura de la complacencia y de la placidez. Que nuestra historia, como la de todas las naciones por supuesto, no solo está cincelada de gallardía y valentía, también de cobardía y también de traiciones. Está construida también en violencia hacia los pueblos originarios, los intereses económicos particulares tras las guerras y la invención de una nación en un proceso en que la historia se lee siempre con las anteojeras de los intereses del presente. La democracia nos permitió ir formando una imagen mucho más completa, un caleidoscopio de lo que significa la chilenidad, uno donde pueden convivir la parada militar con Violeta Parra, la cueca brava con las tradiciones del altiplano, Chiloé y Rapa Nui, el himno nacional cantado a capela antes de los partidos de la selección y la bandera como un elemento unificador, sola o acompañada de otros pabellones de la identidad originaria, como la mapuche, o regional, como la de Magallanes. Todo eso es chilenidad. Pero es evidente que en los últimos años, de nuevo, ¿qué es ser chileno? Se ha vuelto espacio de debate e incluso de conflicto. El estallido, la crisis migratoria y los procesos constituyentes nos mostraron que el patriotismo, el nacionalismo, los símbolos patrios pueden ser no solo motivo de unión, sino también de conflicto cuando algunos intentan apoderarse de ellos o demostrar que en verdad algunos chilenos son más chilenos que los otros. Patria, esa palabra tan hermosa, es capturada por algunos que quieren definir el patriotismo no desde el amor por lo nuestro, sino desde la agresión a quienes son diferentes, sean compatriotas o no. Contra esa visión, creo que este 18 es un gran momento para reencontrarnos con un nosotros, que no esté encorsetado por una visión única, militarista, oficial, sino que acoja la diversidad de nuestras historias de vida, de todos quienes nacimos aquí o elegimos a este país para echar raíces.
¿Qué significa ser chilena y chileno en estos años convulsionados? ¿Cómo se ha ido formando la idea de lo chileno a lo largo de nuestra historia? ¿Y cuáles son los elementos que nos unen y los que todavía nos separan cuando hablamos de la patria y el patriotismo? Buscando Chilenos es el episodio 18 de hoy en Lo que Importa. Estamos junto al historiador Gonzalo Peralta. Gonzalo, gracias por acompañarnos hoy para hablar de un tema que importa. No, muchas gracias por la invitación. De verdad, feliz de estar acá. Gonzalo, partamos por hacer historia de cómo se construye un poco nuestra identidad, porque comienza el proceso de independencia y hay que generar alguna identidad, ¿no? en este pueblo, de esta nueva nación que comienza poco a poco a crearse. ¿Cómo son los primeros intentos por crear esa identidad? Sí, a ver, claro, se inicia junto con la Guerra de la Independencia la construcción simbólica de la patria, ¿no? Que tiene que separarse de la simbología de la monarquía que llevaba mucho tiempo. De hecho, hasta el día de hoy, la etapa monárquica sigue siendo más extensa que la republicana. A veces se olvida, ¿no? Hemos sido más colonia que república. Y claro, hay que separarse. Esa separación tiene que ser clara, incluso tiene que ser violenta, porque se entra a una guerra. Y para esos efectos se busca algo en nuestra historia que pueda servir para esos fines, ¿no? Y encuentran el personaje ideal, el mapuche, ¿no? O en lenguaje de la época, el araucano. Se dice, por ejemplo, que O'Higgins, en su juventud estando en Inglaterra, cuando se reúne con Francisco de Miranda y otros que serían próceres, ¿cierto?, de la independencia hispanoamericana, comienza a gestarse la famosa logia Lautaro, y él les sugiere ponerle el nombre de Lautaro como un personaje justamente que resistió al invasor español, ¿no? Y el resto de los miembros de la logia lo adoptan y les recomienda leer la araucana. Y la leen y todos quedan fascinados. Entonces ahí hay como un dispositivo simbólico que se utiliza para esos efectos. Un pueblo que tiene una raíz que ha luchado contra el invasor español. Para entonces hacerse parte de esta lucha que comienza contra el Imperio Español por la independencia. ¿Y ahí cuáles son los símbolos? Por ejemplo, el primer escudo de Chile. Ahí vemos claro. a dos mapuches. Sí, claro, es una pareja, un hombre y una mujer, y dice post tenebris lux, ¿no? Tras las tinieblas la luz, y con la estrella de Arauco. Ya, es una curiosa mezcla entre republicano y mapuche, porque también tiene un pilar con lo que son los símbolos del republicanismo y de la masonería, ¿no? Pero tiene que ver con esa apelación, ¿no? Nosotros somos herederos de esa lucha. Entonces ahí hay una historia que nos sostiene. ¿Y las primeras celebraciones del 18 de septiembre también se dan en ese tono? Sí, absolutamente. O sea, la primera celebración, porque está el 18 mismo, que obviamente nadie lo celebra porque estaba ocurriendo, al menos se sabía muy bien qué iba a pasar. Claro, tampoco se había que celebrar, digamos, porque no era la independencia en ese momento. No, era un grupo, eran los pijes de Santiago que se reúnen, lo que hoy sería la CPC, ¿no? Que es el edificio del consulado, que es el edificio del comercio, que es la actual sede del Museo de Arte Precolombino, ¿no? Que es como una moneda chica. Igual la moneda, pero un cuarto de manzana. La hizo Toesca también. Ahí se juntan, ¿no? Entonces se juntan en la Casa de Comercio. Y las primeras resoluciones que toman es la libertad de comercio, ¿no? No sé. Una reunión del INJARI. Claro, es algo así, es eso. Entonces es un grupo muy restringido, ¿no? De abierto ese cabildo tiene poco. Al año siguiente ya hay celebración. Se lanzan fuegos artificiales, hay bandas de música, iluminación nocturna, desfiles, alocuciones patrióticas, pero al subsiguiente, el de 1812, ese va a ser el bueno. Ese sí que es 18. Y eso lo organiza José Miguel Carrera, que a esa altura ya está en el poder y decide organizar una gran fiesta en el Palacio de la Moneda, que en esa época no era palacio de gobierno, sino que era un lugar donde se acuñaban monedas. Eso va a ser muy posterior. Y para esos efectos lo engalana con los nuevos símbolos patrios. De hecho, existía el plan de declarar la independencia en esa etapa tan temprana. Sin embargo, al parecer, conflictos al interior de la familia Carrera entre José Miguel y Juan José no permite pegarse ese salto, ¿no? Pero lo simbólico está muy presente. Se cuelgan estas banderas de la patria vieja, ¿no? Estas de blanco, azul y amarillo, de la carrerina. El escudo que tú mencionabas recién con la pareja de indígenas, ¿no? Se cubre un gran escudo de hierro forjado de la monarquía española que ahora está en el Cerro Santa Lucía. Se tapa y lo más interesante es que las chiquillas, ¿no? Las damas, llegan a este convite que está muy bien provisto, muy bien regado y con harto comistrajo, vestidas con moda mapuche, ¿no? Van vestidas de mapuches ellas porque es la moda femenina que la lleva justamente para simbolizar una moda revolucionaria. Y esto es una
idealización, una especie de uso del símbolo. No es que se incorpore realmente a los mapuches a la dirección del nuevo país, ni que se les dé algún poder. Se les usaba como una especie de símbolo de algo, ¿no? Exactamente. De hecho, al final resulta ser todo lo contrario, porque, a ver, hay una serie de símbolos por el estilo. El primer diario es La Aurora de Chile, que va a durar un año, el que viene después a llamar El Monitor Araucano, ¿no? Y así otras cosas. Sin embargo, paradoja, los mapuches en general en los conflictos de la independencia se mantienen más cerca de la corona que de la patria. Y esto tiene que ver con los tratados que habían firmado con la corona desde el siglo XVII y a lo largo del XVIII, que había garantizado esa especie de alianza, o al menos pacto de no agresión, y que funcionaba hasta el momento. Entonces, evidentemente, ellos iban a respetar esos pactos porque les convenía. Aún existía la frontera del Biobío con intercambios comerciales, políticos, diplomáticos. Y de hecho, Gonzalo, la historia les dio la razón, porque esos pactos que el Reino de España había respetado, luego no fueron respetados por Chile y sabemos lo que pasó con la llamada pacificación de la Araucanía. Exactamente. Entonces tenemos el caso que durante la independencia, y en particular el periodo que fue justo después de la independencia, que se denomina la Guerra a Muerte, que es un periodo de una guerra muy cruenta en la zona del Biobío, entre el 18 y el 23, más o menos, muy sangrienta, una guerra sin cuartel, donde no se tomaban prisioneros. Los mapuches, en su gran mayoría, combaten con las fuerzas de la corona. ¿Y en qué momento se cambia, digamos, este discurso oficial y se deja de poner al mapuche o al araucano como el símbolo absoluto de la chilenidad o de la nacionalidad? Bueno, acercándose evidentemente a la invasión de la Araucanía. El año 1859 hay una guerra civil, ¿no? Y uno de los focos revolucionarios en Concepción, que era lo usual. Concepción siempre peleando con Santiago, ¿no? Esta pugna de la hegemonía territorial. Y el 59, se impone Manuel Montt, son derrotados los liberales o los partidarios de la provincia, y muchos de los derrotados huyen a la Araucanía buscando refugio de la persecución del gobierno, ¿no? de la persecución, digamos, conservadora. Entonces empieza a surgir el argumento de que ese es un espacio que está fuera de la ley y un refugio de bandoleros, ¿no? Y de revolucionarios, y que no es posible tolerar tal cosa. Por otro lado, también, por supuesto, están los intereses económicos, ¿no? Se ve un territorio muy rico. En esa época hay un auge en la exportación de trigo, y se ve que ahí hay un espacio sin duda muy interesante para el cultivo de trigo, como efectivamente lo va a hacer. En esa misma época está ocurriendo la fiebre de oro en California, una serie de otros, procesos históricos en la zona del Pacífico que antes no ocurrían. Entonces se empieza a codiciar ese territorio, y de ahí en adelante uno puede ver en la prensa como todo lo que refiere a los mapuches cambia totalmente en su discurso, centrándose en el bárbaro, ¿no? Que detiene la civilización, en el indio borracho, en el indio flojo, en el indio ladrón. ¿Benjamín Vicuña Maquena tiene un rol ahí importante? Absolutamente. Él, con mucha vehemencia, sobre todo en la década del 1870, va a hacer discursos en contra de los mapuches, en general de los indígenas, por considerarlo un obstáculo para la civilización. Ahora, ¿cómo se reemplaza esta idea idealizada, valga la redundancia, ¿no? Del mapuche o del araucano como el símbolo de la chilenidad? Porque después viene el roto. Claro, sí. Bueno, pasa algo más o menos parecido, pero yo diría que al revés. Durante la etapa colonial no existe el término roto, no se usa mucho, si bien se piensa que el nombre roto viene del regreso de la derrotada hueste de Diego Almagro, que regresan hechos pedazos o rotos, ¿no? Entonces son como los rotos de Chile. Y luego la hueste de Valdivia tras la destrucción de Santiago, cuando llega García Hurtado Mendoza con sus pijes, ¿no? Y ven a estos conquistadores tan a maltraer, también Chile roto. Pero donde aparece con más fuerza tiene que ver, bueno, también se les llamaba en la época colonial, uno ve los bandos de gobierno cuando se persigue a la plebe, ¿no? A la plebe insolente, como decían. Y la terminología es vagos, ociosos y mal entretenidos. El término el mal entretenido. Es como... Tiene que tener malas costumbres. Exacto, exacto. Como la plebe levantisca, ¿no? Entonces, esas son las terminologías. Vagos, ociosos y mal entretenidos. Es como un nombre de una banda. ¿Cierto? Punk, no sé. Yo pienso lo mismo. Los mal entretenidos. Y bueno, ya en la República aparece esto del roto con más fuerza, y sobre todo con la guerra contra la Confederación, ¿no? La guerra contra la Confederación Perú-Boliviana es la primera guerra internacional de Chile. La guerra de independencia y guerras civiles, ¿no? Para repartir. Pero en esa guerra, que es una guerra en la cual el ejército expedicionario chileno triunfa, ¿no? Con Bulnes, a su regreso,
se hace una gran recepción con un gran desfile, primero en Valparaíso y después en Santiago, y ahí se hace el elogio del roto chileno. Por primera vez, el bajo pueblo, la plebe, deja de ser un vago, un ocioso y un mal entretenido y se convierte en un héroe militar. Alguien a quien admirar, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con la construcción simbólica del pueblo chileno, ¿no? Ahora se le integra y como un objeto de virtud. Y ahí hay muchas cosas que ocurren. Piensa tú que en ese desfile, que es muy espectacular, ¿no? De entrada, el año 1840, en Santiago, de las tropas de Bulnes, vienen los rotos, ¿no? Desfilando con su jefe. Uh-huh. Vienen también los indios, el capitán Lorenzo Colipí, un mapuche que luchaba, ¿no? Por Chile, y viene la sargento Candelaria, mujeres en armas luchando por Chile. Entonces todos los grupos subordinados y ocultados de la sociedad chilena se convierten en héroes de la patria en este despliegue. Y esa guerra, porque recordemos que era que esa guerra que la impulsa en primer lugar Diego Portales contra el proyecto de la Confederación Perú-Boliviana, que quería recrear un poco el imperio inca. Esa guerra sirve también para afirmar la identidad nacional, porque hay una época en las primeras décadas de la independencia donde hay proyectos latinoamericanos, ¿no? Está el proyecto de Bolívar, en fin, el mismo San Martín, que es quien nos da la independencia llegando desde Argentina, para crear una patria grande latinoamericana. Estas guerras sirven también para crear una identidad que ya es nítidamente y separadamente chilena y ya no solo de una nación latinoamericana. Sí, absolutamente. Como tú bien dices, viene San Martín con el Ejército Libertador, ¿cierto?, desde Mendoza, y luego de Chile parte un ejército libertador conformado en su gran mayoría por chilenos a Perú. Entonces se ve como una tarea que es continental. Sin embargo, ese proyecto va a ser inviable rápidamente. Lo único que va a quedar y por poco tiempo es la Gran Colombia, que era Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, y colapsa con la muerte de Bolívar. Así que se ve que ese proyecto es imposible y claro, estas guerras internacionales sirven para crear una identidad nacional, que en este caso sería nuestra identidad chilena. Y esa identidad de alguna manera como que hay que construirla un poco. ¿Cómo se construye una identidad de un país que es tan nuevo, que es tan joven? Hay que crear una historia, hay que crear héroes en los cuales identificarse. ¿Cómo se hace? Por supuesto. Por ejemplo, a ver, Bernardo Higgins, el año 1818, después de Maipú ya, consolidándose o construyéndose la República, promulga un decreto en el cual se obliga a que en los periódicos que se están publicando en esa época se incluyan los partes militares de las principales batallas de nuestra independencia, de manera de que todos los chilenos los conozcan y se sientan orgullosos de ello, y también para que lo conozcan los extranjeros, para que sepan los sacrificios que los chilenos hemos hecho para la construcción de la patria. Entonces ahí claramente hay una voluntad, hay un decreto, ¿no? Que va instalando la necesidad de la construcción simbólica de los chilenos. ¿Y qué tan importante es el factor militar en esta construcción? Porque hemos hablado de batallas, hemos hablado de generales. ¿Está muy unido el tema militar con la construcción de la chilenidad? Sí, absolutamente. Absolutamente. A ver, por ejemplo, después de Yungay, ¿no? Y esta, digamos, elevación del roto chileno a héroe, se planea la construcción de la Plaza Yungay, del barrio Yungay y de la estatua del roto chileno en Yungay, todo en la misma dirección. Y además, al año siguiente había elecciones presidenciales y se presenta Manuel Bulnes, el héroe de Yungay, quien arrasa, ¿no? Entonces hay un montón de cosas girando alrededor en relación a la construcción de la patria desde lo militar. ¿Y este patriotismo o nacionalismo tiene un factor agresivo necesariamente o un factor de separación del resto de los países latinoamericanos? Yo diría que sí, con algunas excepciones. Por ejemplo, una que es muy contextual fue la guerra con España, ¿no? 1863, cuando los españoles vuelven como con una especie de, no sé, yo diría como una nostalgia imperial que ya no les viene y terminan derrotados, ¿no? Tienen un conflicto con Perú por una tontera, la verdad, y se suma Chile, se suma Bolivia, se suma Ecuador, se suman las naciones del Pacífico en contra de esta arremetida postimperialista española. Entonces ahí hay un momento de americanismo, pero que va a durar poco. Luego se vuelve a la, digamos, agresividad nacionalista, porque además la construcción de estas naciones tiene que ver también con el conocimiento y ocupación del territorio para la explotación de sus recursos, ¿no? Y en ese sentido, las fronteras territoriales eran muy difusas, porque antes de la construcción de estas naciones eran fronteras administrativas entre territorios que estaban bajo la misma corona, entonces tampoco era tan importante fijarlas con precisión. Es como que uno se preocupara de pasar desde la provincia de Santiago a la de Aconcagua, da lo mismo, ¿no?
pero después sí fue importante. Entonces se fueron ocupando estos territorios, sobre todo en la medida que hubiera algo que estimulara, ¿no? Esa ocupación, alguna riqueza. Y de ahí empezaron fricciones. Y todo el siglo XIX, después de las guerras de independencia, es de muy frecuentes guerras internacionales entre los distintos países hispanoamericanos por fijar esa frontera. Hay también, evidentemente, símbolos, bueno, la bandera, el escudo, el himno nacional. Hay celebraciones también. ¿Por qué el 18 llega a ser como nuestra celebración patria, siendo que sabemos que la independencia no es un 18 de septiembre, Claro, que hay la fecha como el 12 de febrero, que uno diría son más adecuadas en teoría, ¿no? Sí. Bueno, yo opino lo mismo. Hubo un tiempo muy feliz en que tuvimos 3 fiestas patrias. El 18, el 12 de febrero, que es la Declaración de Independencia, y además la Batalla de Chacabuco, que había sido un año previo a la declaración, y además la Fundación de Santiago, que es el inicio de toda esta historia, ¿no? Claro. Sea la posición en que uno se ponga. Y por otro lado, el 5 de abril, que era la Batalla de Maipú, ¿no? Y estas persistieron varios años. En la década de 1820 se elimina la Batalla de Maipú, por varios motivos. Se supone que coincidía un poco con la fiesta de Semana Santa y eso lo hacía medio complicado. Por otro lado, interpretaciones un poco más maliciosas dicen que tiene que ver con opacar la figura de O'Higgins, que en ese momento había sido enviado al exilio, porque es un triunfo en el que él participa, ¿no? Aunque llegue un poco tarde, pero es un triunfo militar, entonces ojo con eso. Y se mantiene la del 12 de febrero y la del 18, y a fines de la década del 30, me parece que en 1837, Prieto, mediante un decreto, agrupa, por decirlo de algún modo, todas estas celebraciones en el 18 de septiembre. Igual el 12 de febrero tiene un problema, porque ya está la Declaración de Independencia, sobre la que hay discusión, porque dicen que primero fue en Concepción, que luego fue en Talca, que aquí, que allá, que una la dijo, que el otro la anotó, que el otro la promulgó. Esas luchas. Pero además la Fundación de Santiago, que es el inicio de todo esto, también es medio raro, porque lo del 12 de febrero de la Fundación está en un acta, ¿cierto? El acta de Fundación de Santiago está en el libro de actas del Cabildo de Santiago. Y ese libro está ahí en el Archivo Nacional. Uno lo puede ir a mirar con mucha veneración, ¿no? Pero resulta que ese libro se empieza a escribir desde que empieza la expedición de Valdivia, con el escribano Juan de Cartagena, que iba anotando ahí todo lo que debiera, digamos, registrar. Bueno, ese libro se quema el 11 de septiembre de 1541 con la destrucción de Santiago por Michimalonco. Entonces Pedro Valdivia le dice, mire, don Juan, escríbaselo de nuevo. Porque tiene que quedar registro y sobre todo tiene que quedar documentos. Porque acá había documentos como, por ejemplo, el nombramiento como gobernador de Valdivia por parte del Cabildo. Entonces, si no hay documentos... Era muy importante para que ese documento vaya claro. Claro, entonces le dice, escríbetelo de nuevo. Y tiene que escribir todo de nuevo. Y firmar todo de nuevo con los que habían estado ahí presentes. Bueno, después de la destrucción de Santiago pasan 2 años de mucha miseria y llegan refuerzos, ¿no? Para los españoles. Entonces se reúne de nuevo el Cabildo, que había estado bastante apagado ese tiempo, y llaman a don Luis de Cartagena, perdón, y le dicen, ya don Luis, saque su libro. Y dice, sí, pero es que hay un problema. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que me pidieron que lo reconstruyera y no había mucho papel, ¿no? Entonces yo reciclé papeles viejos y lo que no me alcanzó, hice hojas con cueros de guanacos. Y era tal la carestía que no tenía ni siquiera un cajón donde guardarlo. Y como pasábamos mucha hambre, bueno, resulta que el libro de cuero se lo comieron los perros. Así que no hay libro. Y Valdivia le dice, bueno, escríbelo de nuevo. Y escribe una tercera versión, ahora con 3 años acumulados, el pobre Luis de Cartagena, entrevistando sujetos, buscando papeles, y ese es el que existe ahora. Entonces, ahí aparece que Santiago se funda el 12 de febrero, pero en la carta que le manda Pedro Valdivia a Carlos V dice que fue el 24. Entonces no sabemos en realidad cuándo empezó esto. tenemos un problema de origen grave. Gonzalo, y haciendo el gran arco temporal y llegando al presente, ¿cómo crees que hoy día se ven estos símbolos de la chilenidad? ¿Qué significa ser chileno hoy día? Ah, ya, claro. Sí, bueno, hay todo un tema. Yo creo que hay toda una captura de esto de lo que entre comillas se llama chilenidad, durante la dictadura, ¿no? De lo que era ser chileno, era como cierta cueca, ciertos símbolos patrios, militares, ciertas fechas, que a mucha gente, por supuesto, le provocó mucho rechazo, ¿no? En vista de las circunstancias de la dictadura y cómo ese tipo de símbolos, en cierto modo, sostenían a la dictadura. Entonces, a posterioridad de eso, yo veo que hay una distancia a veces con ese tipo de celebraciones oficiales y se buscan otras más alternativas.
A mí me da la impresión de que ahora eso se ha abierto en nuevas direcciones. Por ejemplo, la música, ¿no? Está la famosa cueca como de los quincheros. Bueno, ya en los 60, 70 apareció la música folclórica de raíz andina, que es otra cosa, de la nueva canción chilena. Y luego todo este rescate de la cueca chora, ¿no? De los Parra, un poco lo que hicieron los Tres y otras bandas que tomaron una cueca urbana más divertida y más plebeya y más gozadora, ¿no? Menos tiesa que esta otra, que parece tener una raíz victoriana, ¿no? Así, muy militar. Entonces yo diría que la chilenidad es ¿cómo decirlo? Una forma de identidad que está en reconstrucción. En reconstrucción. Sí. Y ves que hay pugnas ahí porque, por ejemplo, hay elementos como el rodeo, por decir algo, que para algunos chilenos significa parte de la chilenidad, significa parte de las fiestas, de nuestras tradiciones, y para otros es una especie de aberración, de una cosa primitiva. ¿Hay tensiones de pronto en cómo se expresa finalmente esa chilenidad? Sí, por supuesto. Por ejemplo, a ver, si vamos a la historia de Chile a mediados del siglo XIX, y es algo global, se produce un momento de transición en una sociedad más tradicional a una más moderna. Y hay una serie de conflictos de ese tipo. Por ejemplo, entre la iglesia y la ciencia médica, ¿no? Para interpretar ciertos casos médicos. Una serie de ámbitos en los cuales entran en colisión estas miradas de mundo. Yo tengo la sensación que ahora estamos pasando por algo similar. Y si además recorrimos un periodo en que lo chileno y lo nacional estaba como identificado en un sector político, más complejo aún. Entonces, claro, yo diría que ahora, así como en muchos otros ámbitos, y no me quiero sacar los pillos con eso, hay chilenidades, ¿no? Aquí una chilenidad. Hay chilenidades, es una buena manera de decirlo. Y además son tradiciones que van evolucionando. Por ejemplo, las peleas de gallo algunas veces fueron parte importante de las fiestas, ¿no? Bueno, esas las prohibió Higgins, ¿no? Claro. Y las corridas de toro también. Ese tipo de cosas, porque las consideraba bárbaras, inciviles. ¿Te das cuenta? Ese tipo de cosas. Y en su momento también parecía que eso era muy parte de algo muy tradicional y muy parte de las costumbres, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. O, por ejemplo, ha ocurrido ahora un rescate de la chueca, ¿no? Que aparecía como un deporte meramente mapuche y que nadie jugaba con mucho interés porque se identificaba a los mapuches con un grupo que era como desdeñado dentro de la sociedad. Entonces hay giros bien interesantes de lo que efectivamente puede hacer ser chileno hoy. Y para unirlo con lo que hablábamos al principio de esta conversación, ¿no? De cómo la primera chilenidad se entronca mucho con la exaltación del mapuche o del araucano, como se decía en esa época, como un modelo de chilenidad primigenia. ¿Ves que eso de alguna manera puede rescatarse ahora que hay un cierto espíritu de alguna manera, de volver a rescatar el aporte de los pueblos originarios en la chilenidad? Yo diría que sí, si bien quedó un poco herido tras la convención, ¿no? Ahí hubo una serie de propuestas que iban en la dirección de una mayor integración con el pueblo mapuche y que finalmente fracasaron. Y creo que tras eso hubo un cierto agotamiento y desconfianza, ¿no? Entonces ahí había un impulso muy potente, así como en otros ámbitos de nuestra sociedad, por hacer cambios interesantes y que ahora está un poquito machucado, ¿no? Sí. ¿Y los chilenos somos, dirías tú, orgullosos de nuestra historia, de nuestros símbolos, de nuestras tradiciones, o los vemos con un poquito más de vergüenza o de reticencia, tal vez? A ver, hay una cuestión interesante porque a veces la tradición, la tradición escoge cosas, ¿no? Vamos a destacar esto, y al escoger cosas ocultas otras, evidentemente. Entonces a veces la tradición tiende a anquilosarse, y las personas a las cuales le llegan esos, digamos, símbolos tradicionales, desconfía de ellos porque más que mostrarles una historia común, se la ocultan. Entonces se buscan otras que efectivamente correspondan a un sentimiento nacional. Entonces yo creo que eso también ocurre actualmente y de pronto hay búsquedas de lo chileno de maneras un tanto exóticas, ¿no? Novedosas, justamente para buscar un sentimiento que en lo tradicional oficial ya no se encuentra. Gonzalo Peralta, muchas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. No, muchas gracias a ti. Descarga Tempo y súmate a los más de 2.600.000 clientes que usan la cuenta digital más completa de todas. Tarjeta prepago, crédito, seguros, inversiones y mucho más. Descárgala y actívala en solo minutos. Tempo, una cuenta muy tú. Estamos junto al sociólogo Manuel Canales. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy para hablar de un tema que importa. Claro, gracias. Manuel, cuando hablamos de chilenidad, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Un suspensivo, incluso una suerte de tormento. ¿Por qué de tormento?
por una forma de llevar nuestro ser social que como que arrastrara cuestiones que no puede resolver. Y entonces toma formas bien extrañas. Y digo extrañas, creo bien dicho, porque es como nuestras, pero al mismo tiempo extranjeras a nosotros, o extra-nous, digamos, ¿no? Por eso, salvo modalidades muy genuinas de expresión, de identidad y de deseo de identidad, digamos, que eso sí, lo que no me convencen identificaciones sobre intensificadas, porque no sé si puedan profundizarse y permanecer. ¿Crees que de pronto hay una cosa de más expresiva que de fondo, que intenta como demostrar algo más que realmente serlo? Por ahí va. Es más síntoma quizás de una identidad como tensión, como búsqueda, como deseo de, como necesidad incluso a lo mejor, que como una plena asunción de un ser antropológico, por así decirlo, que por lo demás no tendríamos por qué serlo. O sea, siento yo que nuestra identidad es más básicamente sociológica, o sea, nos formamos como sociedad más que como nación. No somos naturales, como se dice bien, no somos de nacimiento, ¿no? Fuimos cierto que de una fundación un poco rara, sin mucho cuidado, pero somos una sociedad fundada. Y en esa fundación es más un asunto de estructuración de clases, estamentos, que de profundos consensos étnicos o religiosos, etc. ¿Y eso viene de que nos formamos primero como un Estado antes de ser una nación? O sea, primero se forma un Estado que se hace independiente y luego hay que formar un poco la nación en torno a esa estructura política que ya existe. Bueno, es cierto, porque el Estado en Chile tiene una función muy importante en la constitución de la nación. Pero voy incluso más atrás, voy a la idea que la sociedad chilena es esencialmente eso, una sociedad, una estructura de estamentos. Antes que una comunidad de nada. O, como diría José Bengoa, creo que lo decía muy notablemente en un par de palabras, decía, o fuimos comunidad muy intensamente, pero de desiguales. Éramos la comunidad de desiguales. Entonces, de algún modo se afirma esa unidad que se reparte. Por ejemplo, ¿dónde yo veo estos asuntos? En un estudio que hicimos de chilenidad, precisamente con el PNUD. No de cómo somos, pero sí cómo nos representamos nuestro ser. Y uno de los asuntos más sorprendentes, por lo menos para mí, era un doble estereotipo que tenemos de nosotros mismos. El estereotipo del chileno solidario, ¿no? Del chileno abnegado, del chileno capaz de juntarse todos por la tarea común cuando está la catástrofe. En fin, chileno teletón, chileno terremoto, chileno bandera terremoto, esa solidaridad que enorgullece mucho. Y por otra parte, que los bomberos, para ser preciso, ¿no? Que ya son la forma permanente y madura de este bonito gesto, digámoslo así. Y por otra parte, un perturbador saber de sí o imaginarse como sujetos de harto desconfiar, traidorazos, ¿no? Al que no puedes darle la espalda, al que no debieras creerle lo que dice porque piensa algo y dice otra cosa. Solo para complementar lo que dice, tenía anotadas precisamente de una encuesta, las características con que los chilenos más se autoidentifican. Las tres primeras, solidario, esforzado, luchador. Bien. Exactamente. Y un poquito más abajo, consumista, chaquetero, pillo. Bien, eso es. Chaquetero y pillo. A ver, yo no tengo por qué juzgar a alguien que hace una jugada en su momento. Otra cosa es alardear de pillo. Eso ya es más bien patético, creo. Hacer una pillería, vaya, en fin, pero presumir de pillo, ¿quién es pillo? El débil, el poderoso no puede ser pillo. Como decía Osandón del extinto presidente Piñera, ¿no? Que a él no le gustaba porque el presidente Piñera hacía pillerías. Ya los que hacen pillerías los pillan, decía, ¿no? Entonces era su distancia, ¿no? Tal cual, no. O esto otro del chaquetero, ¿no? Que es por detrás y traicionero, por así decirlo.
esa desconfianza, esa crisis de entrega recíproca básica como ser social, es muy interesante y muy profunda. Y Manuel, ¿cómo conviven estas dos realidades? Porque por un lado nos autoidentificamos entonces, como tú decías, con la solidaridad, con estar al lado del otro, con ayudarlo en los momentos difíciles. Como grupo, claro. Claro, pero al mismo tiempo nos autoidentificamos también de esta otra manera. ¿Cómo conviven esas dos cosas? Bueno, probablemente conviven porque tienen orígenes distintos, ¿no? Ambos son estereotipos, ¿no? Son representaciones. Esto del chileno no de fiar circula más bien para las clases populares. Es como, hoy día sabemos que no es privativo, pero forma parte del estereotipo del indio o del mestizo, el traidor, el que no es de fiar, el que te puede dar la vuelta, el que un día te hace la desconocida, o entre ellos se chaquetean, etcétera, ¿no? Y el colono te podría, en cambio, quizás entenderse mucho mejor en la lógica de la cooperación, porque los colonos son, por definición y por ley, cooperativos, ¿no? En la instalación, en la llegada, en la idea misma de la colonización. Colonos y perdón, Manuel, ¿y estos sí. son en general autopercepciones que se crean más bien en la élite y van bajando al pueblo? Interesante pregunta. Yo creo que lo que pasa es que no es tan claro cómo es que baje o sea el mismo pueblo el que suba a buscarla. La construcción de este estereotipo del afuerino, ¿no? Del otro sospechoso, del que por tener cara no sé qué, que es la misma, en fin. Eso es muy llevado en la clase popular, quizás como estrategia final de inclusión. Es el que está afuera tiene que parecer que es más bueno y más blanco que el que está dentro. El que tiene la duda de su inclusión, el que reafirma su sumisión finalmente. Y su sumisión puede ser, por ejemplo, la persecución del otro que flaitea o enarbola cierta diferencia. ¿Y eso tiene que ver con esta sociedad de estamentos? Así viene parido esto, pues, digamos, ¿no? Un poquito mal parido, en dos y por genética, como se puede decir. Claro, considérase lo siguiente también, del mismo tipo perturbador, una encuesta que nosotros preguntábamos de qué color es usted, ¿no? Y predominaba el blanco, neto, era de un brillo esto. ¿Y de qué nacionalidad o etnia? Entre españoles y europeos en general eran más o menos la mitad. Es decir, los mestizos, las mestizas eran una minoría. ¿Cómo es que un pueblo no se reconoce en su ser étnico? Gabriela Mistral lo decía, ¿no? El pómulo, el pelo son indesmentibles. Ahí está el caso de Laurita Vicuña, ¿no? Que le hacen una operación en la imagen, ¿no? Como la conocerán, ¿no? La Claro, imagen, claro. Que es alucinante de negación del pómulo y del pelo. Que se presenta una imagen de una santa europeizada, digamos. Claro, y al mismo tiempo está la foto, porque además Claro, está la foto de la claro. niña real, o Claro. sea, es como con un descaro cambian las caras que uno dice, y nadie hace mayormente nada, eso es, en fin, ¿no? Esa negación de tu ser étnico tiene que ver con esa matriz sociológica. ¿Acaso nuestro ser antropológico viene en esa aparición violenta de la violación y de la asimetría original que hace que los guachos no solamente tengan que asumirse violados, como se dice en el lenguaje chileno más usual, y de hecho es la palabra más importante del habla popular y del habla chilena en general, esa, ¿no? Que no. Entonces se lleva aquello, yo creo, como una vergüenza, finalmente, como un estigma, que no termina por disolverse. Y que en ese proceso, porque además los 4 siglos, 3 siglos y medio del Fundo vivieron de esa marca, porque en esa marca el mestizo era muy débil. Tenía que entonces parecer lo más posible como el padre, entre comillas, que a su vez lo negaba. Entonces todo es muy torcido. Es muy torcido, porque es torcido el origen étnico, finalmente, de este mestizaje. ¿Y cómo esta historia, que es la historia del Fundo o la Sí. historia de la hacienda, digamos, que Sí. viene desde la colonia, ¿qué pasa cuando choca con una sociedad
que es moderna, que es de consumo, donde la gente tiene acceso al consumo, donde hay lógicas capitalistas en que supuestamente vales más bien por el dinero que tengas, no por cuál sea tu origen. ¿Qué pasa con la chilenidad en esa mezcla? Bueno, se ha comprobado que no son muy distintas las cosas. De hecho, en Chile está muy marcado tu poder económico, porque efectivamente en el mercado, como dice Marx, somos todos iguales. Cada uno tiene sus monedas, sus mercancías y valen lo mismo para uno que para otro. Uno tendrá más, otros tendrán menos. Pero en Chile, de nuevo, eso viene marcado cualitativamente, por así decirlo. Hay dos tipos de chileno también respecto al dinero, al modo de sentir el billete en el bolsillo, finalmente, ¿no? O el que tienes o el que te falta. Entonces no hay ni siquiera posibilidad, porque de hecho son mercados distintos. De hecho, cualquier día el mercado A se va a vivir solo a otra parte. Pues ya están, digamos, hacen una raya y ¿cómo es ahora, digamos, no? Entonces, lo que sí hay de lo que tú planteas, creo, es entender que la matriz de lo que hoy día seamos tiene en esa matriz del fundo y ese principio de la sumisión con la negación de tu ser étnico, en fin, como signo mayor, finalmente, de tu obediencia, ¿no? Porque en el fondo la única ley es esa, obedece. Nunca fue muy productivo eso, a nadie le importó mucho, ni siquiera era tan explotador, si se quiere, ¿no? Ni en la naturaleza, está lo mismo. Lo otro no, la obediencia era total. Casta y sumisión era el principio, somos distintos y obedece. Y funcionando así, esto dura sus siglos, y duró sus siglos, digamos, ¿no? Pero también tenemos otro Chile en el cuerpo, que es el Chile moderno, democrático, popular, digamos, de los 40 hasta Allende, que es un Chile de 40 años quizás, corto, pero de una densidad histórica, política y consistencia, etcétera, hasta sus propios delirios, puede decirse, o destemples, que a su modo dejaron una impronta en nuestro ser. Somos un poquito también hijos de la ciudad más Gloria Benavides de los años 60, ¿se entiende? De la Gran Avenida y de ese esperar una ciudad luminosa de la razón y de la industria. Manuel, y déjame hacerte aquí una pregunta tal vez más personal, porque tú también tienes de los dos mundos, ¿no? Eres un intelectual, un académico que estamos aquí en Santiago en este momento, pero tienes una historia en que vienes de una zona rural y vives en gran parte todavía en esa zona rural, ¿no? En Toquigua, en la región de O'Higgins. ¿Cómo ves esa mezcla? ¿Dónde sientes que hay una chilenidad más clara, más conectada? ¿En el mundo aquí de la ciudad o en el mundo más rural? Es que, o sea, no llamaría más chilenidad, pero sí veo más densidad cultural en mi pueblo, ¿no? Porque, claro, es también entendible, se dan procesos de densificación interpersonal de muchas generaciones, hasta no saber cuántas, digamos, porque no es que haya una llegada o el pueblo partió un día o alguien lo fundó. Son pueblos inmemoriales, probablemente de poblamientos casi continuos. Y entonces eso te da una conexión y una integridad, digamos, en tu pertenencia. Y eso no lo veo acá. La ciudad nunca ha podido llegar a eso. Más bien diría, y no era su destino, Santiago no iba a ser la ciudad que pudo ser por chilenas, por chilenidad. Iba a ser por su proyecto de sociedad chilena, digamos, ¿no? De los Yarur, haciendo industria en serio y con poblaciones y una ciudad construyéndose, etcétera, ¿no? Y esta ciudad ya no lo tiene. Y no tiene nada en reemplazo. De hecho, yo no sé para qué es esta ciudad ahora. Y cuál es su sentido, su espíritu, o por qué quedarse, etcétera, ¿no? En cambio, en la provincia agraria empezó un proceso de transformaciones bien interesante. Sí, me gustaría aprovechar de poner, ya que nos importa tanto la chilenidad y vemos en la ruralidad una reserva o hay una intuición de avisar que esa ruralidad hoy día está en un riesgo muy grande y muy sorprendente. Es el riesgo de su quiebre por crecimiento, que es una paradoja, por lo pronto mundial, de aldeas que crecen, y no tanto solo por las parcelas de agrado, que eso es más bien de la zona lacustre,
sino por la propia demanda popular proletaria de los territorios agrarios actuales. Necesitan casa y están mirando mucho a las aldeas porque las aldeas están muy conectadas ahora a toda la malla productiva. Da lo mismo vivir en una ciudad o en un pueblo para trabajar en cualquiera de los trabajos de la comarca. Y eso nos tiene en un trance muy notable, inesperado. Porque hasta ahora estábamos muy bien, pero ¿qué pasa si una aldea rural crece? ¿No? ¿Hasta dónde puede sobrecargarse? Y habrá que hacerlo, hay una demanda genuina de vivienda. Te puedo contar una anécdota. Por ejemplo, otro día pasaba entre Coínco y Olivar por un pueblo que se llama El Cajón. Y veo muchos techos. Me bajo, converso con la señora del almacén. Señora, estas casas nuevas, ¿no? Y ella me dice, mire, yo soy oriunda de aquí y hay veces que miro y me cuesta hacerme la idea. Tal cual. Una idea, un esquema, una identidad de lugar. Ya no está, ¿no? No es que no haya nada ni que haya muerto, pero ahí algo está muriendo y naciendo muy notablemente. Y creo que ahí hay una cosa por chilenidad. Manuel, y para ampliar esa imagen tan linda de la forma en que te dice eso, ¿no? Claro. ¿Qué idea nos podemos hacer de Chile hoy? Nos tapa el 18 la cosa. Está como para tomar un vaso de chicha y decirle, nada, el pantano de la crisis del Chile neoliberal. Porque a ver, hay el estallido y todo lo que ha venido después también ha puesto en tensión la forma en que sentimos el patriotismo, la forma en que nos relacionamos con los símbolos nacionales, la forma en que usamos ciertos símbolos nacionales como método de identificación o al revés, de rechazo. O sea, eso está hoy día en una tensión muy fuerte. Sí, creo que dentro de los grandes hierros hay una no comprensión por algunos colectivos de los múltiples sentidos de una bandera y de la legítima identificación de un pueblo con su bandera y de la lucha por el sentido de la bandera. ¿Cómo la vas a entregar? O sea, yo que he estado todo este tiempo acá, cada vez que el pueblo lo requiere saca las banderas chilenas, pero y por Dios que ayuda, porque le vas a quitar esa fortaleza casi religiosa, la única que va quedando por ahí. Y entendiendo que son siempre por razones políticas. La bandera en Chile probablemente se saca sobre todo por razones políticas, ¿no? Creo. ¿Y tú crees que la izquierda ha caído un poco en ese error en general? No, porque son izquierdas, la izquierda clásica por lo menos muy, en ese sentido tiene un enraizamiento tradición cultural por lo menos. No, pero la izquierda más moderna, tal vez más nueva. Quizás sean menos, pero tampoco. Sí, más bien hubo insensatez de algunos destemplados y pérdida de capacidad de pararlo, en fin, ¿no? Porque también se entiende como lucha contra los símbolos del poder y del orden. Pero es no entender los matices que tienen los asuntos y que la bandera se disputa, pues. Si estamos hablando de la patria, o sea, la idea de patria es la que hay que reivindicar. Y hay que reivindicársela a los patrioteros nacionalistas, guerreristas, digamos, ¿no? La patria es la idea de que tú vienes con un conjunto humano en la historia, así como yo con mi pueblo, por así decirlo, pero también con el pueblo grande. Y uno va con ese pueblo y vive de ese pueblo. Y, en fin, ¿cómo no ver esa relación de pertenencia y de destino común, por así decirlo? Y eso es la patria y uno responde por su conjunto y, en fin, es el primer modo de entender tu ser social, finalmente. Tómale, yo le llamo patria o sociedad. Nación me cuesta un poco más porque creo que ahí hay mucho que discutir. Y eso sí quizás es lo que hoy día nos falta, un sentimiento de patria, pero no por antropología, de nuevo por sociología, porque no tenemos ningún proyecto de patria. No tenemos ninguna idea de Chile mañana. ¿En ese sentido te parece que un concepto está un poquito vaciado de proyecto, de significación? Debiera nombrar nuestra falta de proyecto hoy día, debiera dolernos. No está para bailar cueca, ya ves, pero zapatango esto, pero bueno, qué culpa. Pero sí, la patria hoy día debiera ser un pendiente, un asumir que estamos fracturados y que todos nuestros reconocernos como conjunto, ya vimos, no somos capaces de tener una casa común, como se dice, ¿no? Y entonces asumir con
fraternidad, cariño a tu patria hoy día, creo yo, es asumir la crisis de la patria, que está sin cabeza, la sociedad sin cabeza. Entonces no hay que ni mirarla mucho de frente porque te desarma la mirada. Hay que mirarla a través del espejo de la crisis. ¿Y esa cabeza por qué no está? ¿O dónde deberíamos buscar esa pregunta, cabeza? Chile, ¿dónde está tu cabeza? Digamos, ¿dónde la dejaste? Bueno, claro, a mi juicio perdimos la cabeza hacia mediados de los 2000, como el 2004, 2005. Ya Bachelet Piñera es ausencia de esa cabeza que hubo, esa dirección, esa hegemonía, ese proyecto, ¿no? Que hacía que todo tirara hacia un lado y hacia adentro. Que era básicamente un proyecto de modernización capitalista neoliberal democrático. Claro, y neoliberal democrático tal como lo dice. Era la neoliberal democracia tal cual. Claro. ¿Y eso deja de hacer sentido para mucha gente en algún momento? Lo que pasa es que hacia el 2005 revela sus limitaciones más bien. No es que haya habido un cambio de hecho es más bien un asunto generacional. Un señor que hoy día tiene 70 años, 75 años, de algún pueblo de Coltauco, por ejemplo, te puede contar una historia de cómo conoció quizás de niño trabajo infantil, de no estudiar, y después de sacar su cuarto medio y de estar hoy día con plenitud, buena casa, en una conexión total, incluso sabiendo que es un privilegiado por la calidad de vida que tiene. Y, por cierto, ningún rastro de pobreza ni nada de eso. Y lo vivirá así, y así lo agradece, y así se siente realizado. Y podrá contarte su vida con mucho orgullo. Y decir de su lugar que ha tenido otras historias en paralelo. Pero a lo mejor su nieto, su hijo, no, porque ellos nacen en esa post-miseria que el otro agradece y se entiende. Es un giro fuerte, digamos, no sé, civilizatorio casi. Te reivindica como sujeto, te pone en situación de desarrollarte o empezar o soñar con caminar, etcétera, ¿no? No está en la necesidad abierta. Pero sus hijos lamentan que finalmente aquello no es más que eso. Y se vive en la precariedad y se vive en la frustración. Y la precariedad, la frustración van acumulándose, ¿no? La precariedad es ese temblar, que ya el informe del 98 lo pone, ¿no? Me acuerdo esa imagen, yo hice los grupos de discusión de ese estudio, tengo las fichas de papel, y el otro día la veía. González, las metas González. Me acuerdo de haberlo escuchado en su momento, también en 96, sería 97. Y claro, era un señor que estaba descubriendo lo que era el trabajo en el nuevo régimen, que ya no era nada de tener un empleo, era depender de cada mes tu rendimiento. Entonces él temblaba. Y eso es la precariedad, es plegaria. Es vivir rogando. Así como el inquilino era precario, tú sabes, ¿no? Era inquilino tenedor, precario poseedor. Esa era su figura jurídica. Porque tenía, como inquilino, tenía esa tierra para sí, y era su derecho, su uso. Pero era precario poseedor, es decir, cualquier día lo echaban. Y vivía él rogando que no le... Eso es lo que empieza a pasar a partir del 2005. El sistema muestra con los pingüinos, la primera huelga de contratistas y de las temporeras en el norte. Son las primeras 3 manifestaciones de un actor completamente nuevo. Eso no existían antes, ninguno de esos 3. Y que vienen en una reivindicación de un derecho, de una dignidad, digamos, no de una necesidad. Son post-pobres y son los nuevos. Y ahí ya se veía venir. Luego vino la fuga por el Tú Puedes, donde capturaron gran parte de la demanda y deseo antropológico popular, digamos, de ser alguien, como se dice, hasta que aquello también se muestra 10 años después en su fracaso, en su frustración, y lo empiezan a vivir así. Eso es lo que explota, una pérdida de conformidad, no ideológica, sino existencial y de clase. A todos les pasaba exactamente lo mismo, estudiaban en el mismo tipo de instituto, trabajaban igual, en fin. Eso sí es el neoliberalismo, que genera unas experiencias populares muy homologables. De a uno, cada uno de a uno, pero muy complejamente como moleculares, digamos, ¿no? Todos repiten la misma imagen. Eso es, pues no tiene nada que ver con izquierdismo ni con progresismo. Solo reivindicaban de este modo, no es sostenible. Que creo, por lo demás,
sigue plenamente vigente. ¿Y esa es la situación en que nos encontramos en estas nuevas fiestas patrias en este 2024? Sí, con la diferencia que ya pasó octubre y ahora, y lo supimos, y lo supo todo Chile, y lo supo la clase dirigente con toda claridad. Piensa tú nomás que si al 1,8% que dicen que vamos a lamentablemente crecer, le agregáramos un 1,8% más del bono de compartir los privilegios, por ejemplo, poquito de distribución, tendría una tasa interesante, ¿no? Pero esto se cree que solo con crecimiento. No, yo creo que estamos viviendo en estos momentos una negación total de la fractura y de la crisis de sostenibilidad de este proyecto, de este modelo que ya está vencido. Cierto que, como la realidad que puede seguir en su inercia, cierto que sin adversario, cierto que los otros desmoralizados y también hace ya 40 años sin alternativa, ni aquí ni en ninguna parte. Todos esos son datos realmente importantes para entender cómo esto también puede seguir. Pero está claro que no tiene ninguna capacidad de dirigirse. Este barco no se está dirigiendo de salida. Ahora, Manuel, con todo y eso, cuando se le pregunta a las personas, hay respuestas que son absolutamente mayoritarias que te dicen, por ejemplo, se identifican con Chile, más del 80%, Sí. se sienten orgullosos de ser chilenos, más del 80%. Sí. ¿Cómo conversa este sentido de desánimo, de falta de proyecto, con una identificación Es con el verdad. país y con la patria que sigue siendo tremendamente fuerte? Es verdad. Hay una... Ahora, en alguna encuesta veíamos que esa pregunta siempre está relativa y tiene el mismo comportamiento que si tú preguntas por su pueblo, tu barrio, tu comuna. Hay una profunda identificación gregario-local. Puede ser nuestra orfandad de nacimiento que hace que el conjunto, y en nuestro modo de ser conjunto, en definitiva. Yo creo que por ahí va. Como no tenemos un origen religioso, como además como sociedad estamos fracturados. Chile es la bandera en la que, porque los más chilenos probablemente son los más en riesgo de exclusión. Siempre los campesinos, por ejemplo, eran los más chilenistas, digamos, y eran los que menos integrados estaban, ¿no? Y la bandera siempre se pone como reivindicación de tus pertenencias. O sea que quizás es también un profundo deseo de pertenencia más o menos colmado. Tanto que se destempla. Piensa tú en la canción nacional, ya se la quisieran ahora que lo obligarán a los jóvenes, las jóvenes a cantarlo los días lunes, y habla quien lo hizo en dictadura y sabe lo negativo que eso es para el rito, porque las canciones sufren ahí, y los jóvenes también, pero las canciones más. Ese modo en que los chilenos cantan la canción chilena del partido Chile-España, por ejemplo, que es no sé si lo has visto, ¿no? Que es Sí, yo estaba ahí en el estadio. Ah, ¿y cantaste también? Sí, claro. ¡Wow! Entonces tú cuentas, ¿no? Es una cosa que quedó en la... Y quedó esa tradición, ¿no? De que claro, el himno sonaba a cierta cantidad de minutos, luego se cortaba y se armó esta tradición de que los chilenos seguían cantándolo a capela. Claro, Y era algo muy, muy emocionante, claro. muy emotivo. Están absolutamente fuera de sí. De hecho, uno mira a los españoles que les miran y tú están todos locos. Y efectivamente es un transportarse. Algo como la cueca, ¿eh? Que la cueca tiene también esa cosa delirante, creo yo. Siempre digo, hay que poner cara de cueca, ¿se entiende? No se puede bailar cueca tranquilo, hay que hacer una cosa rara. Y son tres, y con una cosa estática, ¿no? Bueno, y ahí viene ese modo y con la borrachera, y empieza otra historia, ¿no? Vinculada. Sí, claro, que también se vincula de alguna manera a estos ritos. Claro, bueno, los ritos siempre tienen eso de pérdida de controles individuales y desarrollo de una gregariedad muy intensa. Yo creo que todo eso revela nuestro profundo deseo de gregariedad, que eso también es la forma, que tiene también un componente autoritario, porque es el principio de la autoridad del grupo. Piensa tú que aquí, eso es muy raro, aquí cerca hay dos calles que se llaman encomenderos, dos, una aquí y una allá ¿Quién se imagina que en Nueva York pueden haber dos calles en el centro? Dos, nada, que se llaman los esclavistas, ¿se entiende? Y aquí yo no lo puedo entender. Y los encomenderos con los conquistadores. Y la villa Los Conquistadores 8. ¿Qué número tiene Valdivia? O O'Higgins, o dicen O'Higgins, no, la sexta. ¿Qué es eso? Valdivia, no, es un número, Valparaíso es la quinta. Y aceptas eso y te pones el número
y fuertemente. Y ese número ni siquiera es pronunciable, ni es ordenado como los otros, no lo puede, nadie entiende nada, de hecho ya lo eliminaron sin pedirle disculpas a nadie. Y sin embargo aceptas ese timbre, digamos, un número romano. Cuando tú tienes un lugar con nombre, quizás porque te da una pertenencia mayor. En fin, todo eso a mí me perturba mucho, esa pérdida de densidad de tus nombres de lugares, por ejemplo, ¿no? Valparaíso, Valparaíso, Valdivia, Valdivia, o Rosario Los Solís, aquí en la costa. Se llamaba Rosario Los Solís, hay un estero que se llama Rosario, hay un templo donde van todos los deudos y creyentes a la Virgen del Rosario, lugar ceremonial de toda la costa, Rosario. Y llegó un alcalde muy progresista, sería él en términos culturales, en tiempo de dictadura, y le cambia el nombre y le llama Litueche. Y se llama Litueche. Y además está mal puesto porque no podría llamarse así. Hay un uso indebido del mapuzungún, es como que, en fin, da lo mismo, pero... Y el día se llama Litueche y se acepta. Manuel, ¿y crees que conviven entonces como esta sensación de orgullo nacional, esta especie de forma de ser parte de un todo, de sentirnos parte de un todo que es tan fuerte, con al mismo tiempo este autoritarismo? ¿Con este qué? ¿Autoritarismo? Es que la identificación con la gregariedad tiene siempre un componente autoritario. Puede también tener un componente cívico-patriótico, por así decirlo. Y yo creo que aquí se da un poco de los dos. O la liviana e ingenua, casi infantil, manipulación del sentimiento, como puede haberlo en los temas de fútbol, digamos, ¿no? Y de barras. Pero lo que está claro es que no es una identidad consistente, profunda y templada, que aparece de unos modos muy raros, demasiado, ¿para qué tanto? Y otras veces ni aparece y renuncia a su lengua y habla en inglés y dice premium. ¿Eh? Y si yo digo premium, me corrigen. ¿Por qué se me corrige? Porque se dice premium. Y tú te das cuenta que el gringo está tratando de decir premium igual que uno, ¿no? Porque no es su lengua. Y le sale así, y está bien que le salga así, es su lengua, es su fonética. Pero que ahora tú tengas que imitar su fonética y te sale la lengua corta tuya como a él, contigo, y ya el gringo no entiende nada, digamos, cómo pronunciar. Ese sospechar hasta de tu fonética, ese esconderte, es de los asuntos que hacen que nuestra identidad, a lo mejor por ahí, en esa bandera, en ese reconocernos en positivo, se compensa un poco. Pero hay tema profundo en este asunto. Manuel Canales, muchas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. No, gracias a ti. Un gusto. ¿Sabes qué compañía cumple 60 años este 2024? Te vamos a dar algunas pistas. Más allá de que ya tenga 60 años, está como el vino, porque está contigo en todas. Es la única empresa de telecomunicaciones 100% chilena y te da confianza hace 6 décadas. Es la que trajo el 3G, el 4G y el 5G. La que lleva internet fibra a los hogares de nuestro país, la que fue pionera en tener 5G en el territorio antártico y la primera telco de Latinoamérica que ofrecerá cobertura satelital móvil con Starlink. Ya sabes de qué marca estamos hablando. Entel está contigo en todas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio, un capítulo especial 18 de Lo que Importa. Recuerda seguirnos siempre a través de Spotify, también suscribirte a nuestro canal de YouTube para que puedas unirte a una comunidad que sigue creciendo y no perderte ninguno de los contenidos que estamos subiendo permanentemente a nuestras redes. Así que con un feliz 18 te decimos hasta la próxima semana con otro tema que importa. Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala, es presentado por Descarga Tempo, una cuenta muy tú. Y Entel está contigo en todas.